La más cordial de las bienvenidas, queridos hermanos y hermanas. Gracias al Señor que podemos encontrarnos una mañana más, como decía la pastora María Eugenia, con sentimientos encontrados por la partida de nuestro hermano Ramón. Eh, hay vidas que son inspiradoras y bueno, la del hermano Ramón es una de esas vidas. Uno se siente inspirado, incluso viendo esta selección de fotografías, ¿no? Uno se siente inspirado por la memoria que le trasciende, ¿no? Él partió, está en la presencia del Señor, pero su memoria trasciende. Quisiera compartir con ustedes hoy una reflexión basada en Hebreos, en el capítulo 12, los primeros 3 versículos. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3, eh, y recordarle a los hermanos y hermanas que es posible encontrar toda la serie de reflexiones dominicales en nuestra página o de YouTube o en la página de la iglesia, en diferentes lugares, en las redes sociales circulan, de tal forma que uno puede hacer el recorrido completo y hacer un estudio contextual, ¿cierto? Cada sermón está enganchado con el anterior y entonces formarnos una idea más completa de cómo es la epístola a los hebreos. Ya vamos terminando con este estudio, estamos en el penúltimo capítulo. Bueno, Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3, dice así. Yo lo voy a leer en la versión NBI, la nueva versión internacional. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Yo quise, no muy creativamente tal vez, eh, pensar en un título para este sermón. El diácono de liturgia, Roberto, me presiona con los títulos, digo yo. Me persigue para los títulos. Entonces uno que no es muy creativo inventa títulos. Entonces yo quiero hablar hoy día de las pistas para correr la maratón de la fe. Y a ver si logro explicar durante el sermón por qué este título, ¿no? Pistas para correr la maratón de la fe. De la propia epístola a los hebreos, como se llama esta que estamos estudiando, se deduce que la iglesia que está recibiendo la epístola, porque siempre hay que recordar que las epístolas son cartas que alguien dirige a alguien, a una comunidad. No sabemos bien quiénes son estos destinatarios de los que se llaman los hebreos acá. Pero de la propia epístola se deducen algunas características, algunos problemas que el autor pretende resolver. Bueno, en este caso de la propia epístola se deduce que se trata de una iglesia, o sea, son seguidores de Jesucristo, han abrazado al Señor, han abrazado la fe en Cristo y han dejado su, digamos así, religiosidad anterior. Ellos provienen entonces de una fe judía, de una fe basada en la ley de Moisés, seguidores. Todos los ejemplos que la epístola pone de la ley de Moisés nos hacen pensar que los destinatarios son conocedores
de esa ley y seguramente son practicantes de esa religión. Entonces, esta es una iglesia. Han abrazado a Jesús, han dejado la ritualidad y las prácticas sacrificiales judías porque han creído que Jesús es mejor. Pero a medida que pasa el tiempo, hay cosas que los van complicando. Por ejemplo, parece que el Señor no ha regresado todavía lo suficientemente rápido como se había supuesto al comienzo. Por eso sabemos que la epístola a los Hebreos se está escribiendo a fines del siglo I. Desde el momento en que se inicia la predicación cristiana se ha insistido en que el Señor viene pronto. Bueno, para la época de la epístola han pasado varias décadas y el Señor no ha regresado. Y parece que esa espera les está haciendo algo de ruido, o más que algo, les está haciendo ruido, porque la promesa entonces parece que no se está cumpliendo. Y muchos habrán empezado a pensar si acaso tenía sentido haber dejado la otra religión, que por lo menos tenía prácticas rituales semanales, tenía prácticas claramente establecidas, y haber abrazado esta otra promesa de que un día regresará el Señor, y con el tiempo, ya varias décadas, no ha regresado todavía. Dan ganas de volver mejor a la religiosidad anterior, que algo de seguridad nos daba. Parece entonces que estos hermanos nuestros del siglo I están viviendo problemas que no son menores. Más encima, como se explicaba en sermones anteriores, por haber abrazado la fe en Jesús, los habían echado de la sinagoga, que era el foco de encuentro de la religión judía. Que los hayan echado de la sinagoga era no solamente una cuestión religiosa. En la sinagoga se negociaban también las posibilidades de venta de las cosechas, el comercio, etc. Que a alguien lo expulsen de la sinagoga era condenarlo a la cesantía, condenarlo eventualmente a la hambruna por no poder vender, no poder comprar y no poder negociar. El judaísmo tenía en el Imperio Romano ciertos privilegios, no hacían el servicio militar, tenían la posibilidad de administrar sus propios recursos. Entonces, cuando a alguien lo echaban de la sinagoga, entraba en una situación de mucha inestabilidad respecto del propio Imperio Romano. Entonces habían sufrido mucho por abrazar la fe en Jesús, y resulta que Jesús no está llegando a tiempo. Capaz que sea mejor volver a ser judío. Tenía ganancias. El imperio, por lo menos, me respetaba. Hay muchos expulsados de la sinagoga, así es que están a punto de soltar el arado. Acá los que somos evangélicos o canutos antiguos conocemos la metáfora, ¿no? Estamos a punto de soltar el arado o, digamos, a punto de tirar la toalla. En la epístola se han usado todos los recursos posibles para evitar que los cristianos hebreos vuelvan atrás. El autor a veces los amenazó. ¿Se acuerdan? Cuando les dice, si alguno vuelve atrás, no queda más posibilidad de retomar el camino del Señor. Y después les dice, pero ustedes no son de los que vuelven atrás, como que primero los amenaza y después les da confianza para que sigan adelante. En otras ocasiones intentó mostrar la superioridad de Jesús respecto de Moisés, respecto del sumo sacerdote, respecto de los ángeles. O sea, todos los mecanismos posibles para evitar que vuelvan atrás. En el capítulo 11, que se predicó la semana pasada, ya les muestra una serie de ejemplos de personas que no volvieron atrás, personas que resistieron las duras luchas, personas que permanecieron, esa es la palabra que usa, siendo fieles a esa esperanza. Con todo eso lo que le está queriendo decir es, ustedes también tienen que permanecer fieles, ¿no? Como esos hombres y mujeres que permanecieron fieles en el pasado, con dispar suerte,
Unos taparon bocas de leones, imagínense colgarse un diploma así, ¿no? Yo soy de los que tapa bocas de leones, pero otros fueron aserrados, partidos por la mitad, como dice la tradición judía. Unos exitosos desde el punto de vista externo, otros no exitosos desde el punto de vista externo, todos, sin embargo, ejemplos de la perseverancia en la esperanza del Señor. En el capítulo 12 que vamos a reflexionar hoy, el autor deja el pasado y regresa a sus destinatarios actuales y regresa a nosotros también en algún sentido. El texto usa la metáfora bien conocida por nosotros de la carrera, pero esta carrera de la que está hablando no es una carrera corta, no son los 100 metros planos. Otras habilidades se requieren para correr carreras cortas. Esta carrera de la que va a hablar ahora es una maratón. No son los 100 metros planos, es la de fondo, es la maratón. Otras características de velocidad, de rapidez y otras características psicológicas se requerirán para una carrera corta, pero para una maratón se requiere otras características. Y aquí nos va a entregar algunas pistas para lo que yo llamé, ustedes dirán si creativamente o no, una maratón de la fe. La primera pista que quisiera mencionar que nuestro autor nos entrega es esta. Debemos tener conciencia de que no estamos solos, no estamos corriendo solos. Miren el versículo 1, el capítulo 12, versículo 1. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. No estamos solos, no estamos solos, no estamos corriendo sin público en el estadio. Fíjense que los que han visto fútbol en este último tiempo se habrán dado cuenta de las consecuencias psicológicas de no tener público en el estadio para los propios futbolistas. Han tenido que poner muñecos o han tenido que poner imágenes, y para el telespectador a veces han tenido que llenar con fondos, digitalmente, los estadios. Bueno, en esta maratón de la fe, la primera pista que nos entrega, no estamos solos. Hay testigos, es una multitud de testigos, pero los testigos uno tiende a pensar que son la gente que hoy nos mira. En el texto de Hebreos, los testigos de los que está hablando son esas personas del pasado que han sido mencionadas en el capítulo 11. Esos que resistieron, unos con éxito visible, otros invisible en cuanto a su éxito. Unos con portentos y maravillas, esperando la promesa, tapando boca de leones, otros muriendo aserrados, siendo perseguidos, perdiéndolo todo, pero también esperando la promesa. Son testigos de todo tipo y testigos de toda época. El lastre que pesa y que impide correr opera contra nosotros. Ese lastre del que el autor les pide despojarse a los hebreos tiene que ver con lo que ha venido diciendo a lo largo de toda la epístola. Esa religiosidad. Están corriendo la maratón de la fe y arrastran el saco del ritual sacrificial. Arrastran una carretilla de rituales y de normas y de pautas. Me hace acordar a mí cuando Jesús le dice a los fariseos, ustedes
los lectores de la Biblia se acordarán, cuando les dice, escribas y fariseos hipócritas, ustedes cargan al resto con cargas que ni ustedes quieren llevar. Entonces, imagínense a alguien tratando de correr la maratón de la fe con una carga que otro le pone encima y le decimos, corra, 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 y le echamos carga encima. Hay que despojarse del lastre, de esa religiosidad, despojarse del lastre, de esa ritualidad, de esa religiosidad que ellos habían construido durante tantos siglos y que se lo ponían encima de aquellos a quienes les decían que tenían que seguir a Dios. Yo también suelo pensar en la cantidad de personas a las que nosotros, los evangélicos, digámoslo así, nosotros los evangélicos de la Iglesia de Providencia y los que nos están escuchando por redes sociales y son de otras iglesias también, ¿no? ¿A cuántos hermanos pusimos a correr y les fuimos cargando cada semana un poquito más de lastre para que no corran tanto? Les dijimos, vivan la fe, les entregamos el Evangelio de Cristo a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros esposos, a nuestras esposas. Y una vez que creyeron en Cristo y entraron en la carrera, empezamos a cargarlos con un lastre. Que no te puedes peinar así, que no te puedes vestir así, que no puedes usar esta palabra, que no puedes usar la otra, que no puedes mirar este programa, que no puedes leer este libro, que no puedes relacionarte con estos amigos o estas otras amigas. Los cargamos de un lastre que es más parecido al de los judíos que a la cruz ligera que Jesús ponía sobre nosotros. No estamos solos, hay testigos, son esos testigos del pasado, pero para correr hay que despojarse de ese lastre que nos impide correr. Estos testigos, vuelvo a esto, estos testigos con los que nos está haciendo correr bajo su mirada el autor, con esos testigos tenemos o debiéramos tener una única cosa en común, la perseverancia. Fíjense ustedes que no hay otra cualidad que se destaque de esos testigos. Son todos distintos. Unos triunfaron en esta vida, voy a usar esta expresión, otros fracasaron en esta vida, pero todos perseveraron. Unos habrán muerto de viejos, a otros los asesinaron en el camino, pero perseveraron. En ese listado no aparecen las estrellas fugaces. Las estrellas fugaces alumbran, han visto, ¿no? Estrellas fugaces, o así le llamamos a estos asteroides o fragmentos que entran a la atmósfera. Las estrellas fugaces alumbran, pero un segundo. ¿Cuántas estrellas fugaces hemos tenido a nuestro lado? Hermanos y hermanas que eran una promesa en la fe, pero no perseveraron. Y a veces nosotros, a porrazo limpio en la vida cristiana, pasan los años y seguimos ahí. Fíjense que a veces uno se queja de algunos hermanos en la iglesia. Este hermano que siempre es problemático, esta hermana que siempre hace preguntas difíciles, este hermano que se queja de todo, esta que se queja del otro. Pero si uno sumara todas las veces que se quejan, uno llegaría a la conclusión de que permanecieron. Por eso opinan de cómo mejorar las cosas, por eso quieren cambiar las cosas, por eso se quejan, bien o mal, da lo mismo. Perseveraron. Ese es el ejemplo de los testigos del capítulo 11 que ahora en el capítulo 12 nuestro autor nos recuerda. Yo acá, mientras preparaba esto anoche, anotaba en mis apuntes del sermón, esto es lo que a uno se le viene a la mente cuando recuerda a Ramón Miranda, no sé si a ustedes les pasa. 102 años, pero los nietos calculan que puede ser más porque lo inscribieron tarde, piensan algunos.
Entonces algunos calculan que pueden ser hasta 107 años o más incluso. ¿Y qué es lo que se dice de él al final de su vida? Lo que dijimos hoy día, que fue fiel, que sirvió acá, que sirvió allá, que opinó aquí, que opinó acá. Si uno revisa las actas de la iglesia para atrás, probablemente desde las primeras actas va a aparecer su nombre, pero también en las últimas. Perseveró, perseveró. El único ejemplo que nos dan de estos del capítulo 11 es que perseveró. Fíjense que Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios, uno como que quiere recordar otras cosas de Abraham, su peregrinaje, y uno quiere recordar otras cosas de Daniel, y uno quiere recordar otras cosas de los grandes padres de la iglesia, sus milagros, sus maravillas. A la Biblia no le interesan las lucecitas. Lo que le interesa es que fueron hombres y mujeres que perseveraron, vivieron con el Señor y murieron con el Señor. La segunda pista que nos entrega nuestro texto: fijar la mirada en Jesús. No, primero, tener conciencia de que no estamos solos, hay testigos. Segundo, fijar la mirada en Jesús. Miren el versículo 2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significa, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Fijar la mirada en Jesús. Cuando la Biblia se estudia, como nos ha pasado a algunos de nosotros, para aprender doctrinas, a veces se pierde de vista el carácter de memoria que tienen esos viejos documentos que hoy aparecen en nuestras Biblias cristianas. Los que hemos acumulado hartos diplomas, yo crecí en la escuela dominical y ahí te daban diplomas todos los años. Entonces, a lo largo de mi vida he acumulado hartos diplomas. Entonces, me pongo como ejemplo esto. Los que hemos acumulado hartos diplomas a lo largo de la vida, a veces como que estamos tentados a no querer seguir estudiando, no querer volver a leer los mismos viejos libros bíblicos que leíamos a los 12 años o a los 8 años o que alguien nos leía en nuestra temprana infancia. Volver a leer la Biblia, si la hemos leído entera desde los 13 años para adelante, como que uno no quiere, ¿no? Entonces, lo que nos pasa con esto es que nos privamos de encontrar en esos textos, debajo de la capa de hormigón armado de doctrinas que hay ahí que hemos puesto en estos siglos, debajo de esas capas, al Jesús rememorado por quienes caminaron con él. Porque en el fondo eso es lo que está en la Biblia. En el Antiguo Testamento, los cristianos encontraban la prefiguración de Jesús. Y en el Nuevo Testamento, la memoria del Jesús que caminó con ellos. Pero le hemos puesto tantas capas de concreto encima, concreto doctrinario. Bueno, las doctrinas no son malas en sí mismas, pero hemos puesto tantas capas de doctrina que nos cuesta traspasarlas para volver a encontrarnos con Jesús. Y los que tenemos tantos diplomas acumulados de tantos años de iglesia, no queremos picar el concreto, porque lo hemos construido nosotros mismos a veces. Pero hay que fijar la mirada no en las doctrinas sobre Jesús, sino en Jesús. Hay que escarbar. Por debajo de esas capas doctrinarias cristianas está el Señor, rememorado por sus seguidores primero y por quienes fueron sus discípulos después. El escritor de Hebreos, que está escribiendo a fines del siglo I, no tiene Biblia. Miren ustedes esto, qué interesante. Él no tiene Biblia. Él lo que sabe de Jesús es lo que le han transmitido primero
oralmente los apóstoles, que para la época en que él está escribiendo ya están muertos, pero luego los discípulos de los apóstoles. Esos han contado a viva voz todo lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo. Imaginen ustedes esta historia viva, ¿no? Esta es la palabra viva. Cada uno le pondrá énfasis con más pasión. Mi maestro me dijo que Jesús hizo tal cosa, mi apóstol me dijo que hizo esta otra, y cada uno le pondrá pasión a lo que cuenta. Bueno, el escritor a los Hebreos ha escuchado estas historias y nos dice, pongan los ojos en Jesús, en ese Jesús del cual se cuentan estas cosas preciosas. Pero él se acuerda de una característica específica de Jesús que la destaca. Pongan los ojos en Jesús, que no tuvo miedo de experimentar la vergüenza de la cruz, porque sabía cuál era su esperanza. Jesús es, según Hebreos, el autor y el perfeccionador o el consumador, como dice otra versión, de la fe. No hay antes ni hay después. En Jesús se inicia y se termina todo lo relacionado con la fe y la vinculación con Dios. Cuando el Antiguo Testamento se lee sin la luz de Jesús, es para hacer judaísmo. Cuando el Nuevo Testamento se lee sin la luz de la vida terrena, humana, viva de Jesús, el Nuevo Testamento es simplemente una fórmula ritualista más. No podemos fijar la mirada en otras cosas. Esto hay que transmitirlo, queridos. Hay que transmitirlo a nuestros seres queridos. Nosotros queremos que nuestros parientes se hagan creyentes en Jesucristo. Y entonces queremos crear estrategias. Hagamos más entretenida la iglesia, hagamos más entretenido el grupo de jóvenes, hagamos más entretenido el grupo de niños, hagamos más entretenido el grupo de mujeres, el de hombres, el de matrimonios, pongamos más lucecitas por todos lados. Mire, si esas cosas ocultan a Jesús, no sirve de nada lo que estamos haciendo. No sirve de nada. Vamos a estar creando un ídolo. Si la gente un día cuenta como testimonio, me quedé en la iglesia de Providencia porque me gustaba el color que están pintadas las bancas, porque me encantó el símbolo de la alianza, porque las luces eran lindas y porque la calefacción está bonita, no sirve de nada que se queden en la iglesia de Providencia. Pero si alguien dice me quedé en la iglesia de Providencia porque dentro de todo hacía frío, hacía calor, había ruido, no había ruido, pero pude vislumbrar a Jesús de fondo, entonces vale la pena que sigamos siendo la iglesia de Providencia. Fijar los ojos en Jesús es la segunda pista en esta serie de 3 pistas para correr la maratón de la fe. ¿Cuánta razón tenía Simpson? Simpson, el fundador de la Alianza, pero escritor de himnos, cuando decía en su himno más famoso para nosotros, Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra prédica, Él será. Solo a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. ¿Cuánta razón tenía? Pero eso es como un deseo, porque ahora nosotros tenemos que ver si es verdad que Cristo solo se ve cuando hacemos un culto. Nosotros tenemos que ver si es verdad que Cristo solo es adorado y anunciado cuando predicamos, cuando enseñamos, cuando cantamos, cuando vivimos. Es un deseo. Llama a un horizonte. Que así sea, que Cristo solo sea anunciado, para que la gente que busca a Dios entre nosotros y nosotros mismos como hermanos y hermanas, podamos fijar los ojos en Jesús y no en otra cosa que esté brillando más que el Señor. La tercera pista, tener una sana imagen de nosotros mismos. Esto suena medio a psicológico, ¿no? Pero bueno, puede ser. Miren el versículo 3. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición
por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En esta carrera, en esta maratón, hay oposición. Como si la maratón no fuera en sí misma una carrera extenuante, esta es como una maratón con obstáculos, más difícil todavía. Debemos considerar a Jesús, que ya se nos proponía como objeto para mirar, por una razón muy sencilla, muy humana y lógica, porque la posibilidad de cansarnos y perder el ánimo existe. Consideren a él que perseveró para que no se cansen y pierdan el ánimo. Fíjense que el escritor de Hebreos, en los capítulos anteriores, predicados también, ha dicho: nosotros no somos de los que retroceden. Uno tiene que afirmar eso. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Pero queridos, los porrazos, el cansancio, el desánimo, no nos lo saca nadie. Siempre podemos caernos, siempre podemos cansarnos, siempre podemos desanimarnos. Por eso, porque podemos cansarnos y porque podemos desanimarnos, es que se nos dice que consideremos a ese que contra tanta oposición perseveró. Que no seamos de los que retroceden no significa que no nos desanimemos a veces en esta maratón que es de largo aliento, ¿no? 40 años, 50 años, 70 años, 102 años, quién sabe, una maratón que dura toda la vida. ¿Cuántos desánimos, cuántos triunfos, cuántos fracasos, cuánta oposición habrá? La posibilidad de cansarnos, de desanimarnos, siempre está ahí. Para finalizar, una pregunta, hermanos y hermanas. ¿Quién no se ha cansado entre nosotros? ¿Quién no se ha desanimado? Si alguno de ustedes está cansado, ha perdido el ánimo, porque le ha tocado duro en la vida, porque ha vivido oposición, porque la vida cuesta. Sepa que eso le pasa porque es un corredor normal, un cristiano o una cristiana normal, que está experimentando lo que Hebreos ya anticipaba, que es posible que nos cansemos, que es posible que nos desanimemos. Fíjense que eso el escritor se lo está diciendo a sus destinatarios, los hebreos. Uno tiene que imaginar qué conversaciones podrían tener. Los hebreos habrán dicho: mire, ya no queremos seguir en la fe cristiana porque la hemos pasado mal, nos echaron de la sinagoga, no podemos vender nuestras cosechas, la pasamos pésimo. Resulta que nos ofrecen que Cristo nos va a dar la victoria y la salvación, y después que creímos en Cristo la hemos pasado peor que antes. El escritor a los hebreos les va a decir más o menos esto: es normal. También le pasó a los del pasado, que se cansaron, que se desanimaron, que estuvieron a punto de tirar la toalla, porque también la pasaron mal, pero perseveraron. El propio Jesús la pasó mal y también se habrá cansado, pero perseveró. Entonces, ¿qué les dice? Los voy a castigar porque están cansados, se ganaron la condenación eterna por cansarse y por desanimarse, son falsos hermanos porque se cansaron o se desanimaron. No. Les dice: vuelvan a mirar a Jesús, fijen los ojos en Jesús, que Él inicia y consuma nuestra fe. Los que murieron de viejos en el pasado, pero también los asesinados y los mutilados por Cristo, los que tuvieron mucho éxito a los ojos humanos y los que no tuvieron fama,
a los ojos humanos. Todos vivieron y murieron con la esperanza puesta en Jesús. Con ánimo o sin ánimo, con fuerza y cansados. Ellos son los que están en el estadio. Ellos son los que nos miran como testigos. Ellos son los que nos alientan. El que murió aserrado, el que murió torturado, nos dice, se puede si fijamos los ojos en Jesús. El que murió de tuberculosis, el que murió de malaria en un campo misionero, es el que nos mira en el estadio y nos grita que se puede si fijamos los ojos en Jesús. No nos distraigamos en superficialidades, hermanos. Hay que fijar los ojos en Jesús. Ese Jesús que nos viene comunicado en las Escrituras, como memoria de quienes caminaron con Él. Ese Jesús del cual leemos en esos viejos documentos de la Escritura que hoy tenemos y que compramos en cualquier parte. Esos viejos documentos hablan del Señor, nuestras Biblias. Pero ese Jesús no es el Jesús de las doctrinas. Cada vez que uno lo lee en la Biblia se encuentra. Es un Jesús que tenía siempre una relación polémica con los religiosos de su época. No se llevaba bien con los religiosos. Era un Jesús que tenía una mala tendencia, la tendencia a las malas juntas. Jesús se juntaba con pura gente mala, con los pecadores, con la gente de mala vida. Jesús tendía como a alejarse de los que se creían perfectos. Seguramente por eso se acercó a nosotros y nos llamó a la salvación. Ese Jesús, el de la Biblia, inicia y completa nuestra fe. Ustedes y yo no necesitamos nada más para la salvación. A Jesucristo. A Él hay que abrazar. Todo lo que podemos saber de Dios, la revelación, todo, tuvo una concentración histórica en un momento de la historia humana, en una frágil figura de la Galilea romana, Jesucristo de Nazaret, que perseveró hasta el fin contra toda oposición por la esperanza que él tenía y que también comparte con nosotros. ¿Están cansados? ¿Están desanimados? Ha sido un año difícil, ha sido una vida difícil, se nos viene un año complejo, seguramente. Para nosotros es el llamado. Fijemos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe que profesamos. Que el Señor nos bendiga. Oramos a Dios. Gracias, Señor, por este tiempo en que podemos compartir, Señor, estas pistas para transitar la carrera, larga carrera de la fe en la que nos has puesto. Queremos mirar a Jesús, pero ser iluminados por esa imagen del Señor que nos viene de tu palabra, con la fuerza del Espíritu Santo, que puede hoy, Señor, darnos nuevo aliento en medio del cansancio, de la falta de aliento, de la falta de esperanza. Abre nuestros ojos para volver a verte, Señor, autor y consumador de nuestra fe. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga.